Este episodio es presentado gracias a Quinta Solana, restaurante y lounge. Gracias, bienvenidos a un episodio más. Con nosotros se encuentra una dama del periodismo, con nosotros Alejandra Chete. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Gusto gracias. que estés acá con nosotros, bienvenida. Para mí es un gusto el que ustedes me inviten y realmente es un homenaje a todos los colegas Así es. que están y los que ya no están, que se nos adelantaron a la redacción celestial. Así es. Bienvenida, nos honras con tu presencia. Antes de que, tengo entendido, tenés 23 años de estar en el periodismo, ¿verdad? Sí. Antes de que te haga retroceder en ese tiempo, Alejandra, tú, practicas senderismo. ¿Qué es senderismo y por qué te llama la atención el senderismo? Contame. Pues es caminar por pequeños caminos llenos de vegetación y pues yo tomo el senderismo a raíz de caer en una depresión bastante fuerte en un ámbito personal. Entonces yo no le encontraba sentido a la vida y sentía que Dios no me escuchaba. Y tomó la decisión, como dice Arjona, ella quiere aventura con mochila. Eso. Entonces tomo mi mochila y voy a buscar la cima de los volcanes. Y el día que yo subo el Acatinango a finales de febrero del 2018, el volcán Acatenango estaba nevado. Yo les prometo que yo ya no aguantaba. Estaba ya cansadísima. Y cuando logro llegar a la cima, porque yo iba literalmente gateando, levanto mi rostro y veo una gran erupción del volcán de fuego. Entonces es ahí cuando el volcán me hace reaccionar y retomar mi vida de nuevo. Entonces yo por esa razón es que le tengo mucho cariño a ese volcán. Me imagino cuántas veces lo has subido. 26 veces. 26 veces. Sí. Es tu casa. Sí. ¿Y a cuántos más has subido? En total 17 de las 37 cumbres que hay en Guatemala. Nada más. Sí, un poquito. Felicitaciones. Muchas gracias. No cualquiera lo hace. Sí, tienes razón. Y aparte de eso, ¿te gusta la danza? Sí, me encanta. ¿Y por qué te metes a danza? Fue parte de este proceso que yo llevo el personal, que tenía ataques de ansiedad y pánico, que yo no sabía hasta hace unos años me enteré de esa condición médica. Entonces, una noche que estaba perdida en mis noches de universidad, empiezo a escuchar música, me tiro al suelo porque me agarra un ataque de ansiedad. Y estando en el piso, pues cambia la música que yo estaba escuchando a música. Era una canción específicamente que es la fusión de árabe y de flamenco. Y me recordé de mi abuelo, que él escuchaba flamenco. ¿Por qué? No sé, pero él escuchaba esa música aparte de la marimba. Entonces me levanto y empiezo a bailar. Y no encontraba lugar para poder aprender, ¿no? Y con el tiempo pues encuentro un lugar, una maestra Rashida. Y pues ella, aparte que es maestra de danza, es psicóloga. Entonces ella me ayudó mucho en el proceso. Pues no le conté mucho, pero ella me ayudó mucho en ese proceso. Y pues ahí es donde logro la disociación nuevamente en mi cuerpo, porque se iba como cuando uno agarra una piedra dura. Claro. Entonces logro nuevamente la disociación en mi cuerpo, porque es bien complicadísimo y pues sí, por esa razón me enamoré de la danza. Y aunque lo hago pausadamente, lo hice. Qué bueno, te felicito. Muchas gracias. Porque creo que todos tenemos nuestros problemas y nuestras ansias, ¿verdad? Sí. Y qué bien que tú las estés pasando por todo eso, estés transformándote otra vez. Sí. Y pues ahora te quiero hacer retroceder 23 años de tu vida. ¿Cómo empezaste en el periodismo? ¿Y qué te llama a ser periodista? Cuando tenía 8 años, mi mamá, para ese tiempo mi mamá ya me había enseñado a leer y tenía un poco más allá de la comprensión de lectura. Y yo tengo dislexia parcial y no sabíamos.
Así. Sí, entonces mi mamá me ponía a leer mucho. De todo lo que encontraba me ponía a leer. Y entonces recuerdo que mi abuela no tenía quien le leyera el periódico esa tarde. Y me dice, léemelo. Y yo tenía prohibido leer los periódicos. Mi mamá me había dicho, no, eso no. Cualquier cosa menos eso. ¿Por qué? Porque para ese momento las noticias se basaban en hechos de violencia relacionados con el conflicto interno, armado. Entonces mi mamá había visto un suceso bastante complicado y aparte de eso que mi abuela, yo no estoy segura si ella lo vio o mi tía abuela le contó, pero 2 de mis primos, hijos de mi tía abuela, los trajeron al hospital militar fallecidos, entonces venían, pero como que se eran colados. Sí, me imagino. Sí, entonces mi abuelita como que siguió en eso porque de esa forma fue que se enteraron que habían fallecido mis primos. Y mi mamá tenía prohibido. Me tenía prohibido eso, entonces yo sí, pero me va a reñir mi mamá. No, yo le hablo, me dijo. Y empecé a leer. O sea que prácticamente lo hiciste escondida de tu mamá. Sí. Leer los periódicos hacia tu abuelita. Sí. Entonces, pues ya después ya no había necesidad que me dijera, yo te leo el periódico, te leo el horóscopo. O sea, ya te había llamado la atención. Ya me llamó la atención, entonces me voy en ese ámbito y a los 10 años conozco a Francisco Olmedo. Panchito. Y a Héctor García. La pareja inseparable. Inseparable. Bueno, ahí parecía matrimonio, ¿verdad? Porque hasta que la muerte los separó. Así es. Entonces lo conozco en una manifestación escolar. Entonces yo me emociono y le pregunto, porque yo así como, yo lo he visto en la televisión. Es él. Es él. Y entonces tengo la oportunidad de conocerlos a los dos y me puedo platicar con Francisco cómo hizo y me empieza a contar y detalles y que si hay cómo estudiar periodismo. Entonces me quedo con esa idea. Hasta que pues ya me toca que salir del diversificado y pues cuando voy a hacer los exámenes yo así periodismo. Y entro a estudiar periodismo. Y en el segundo año, porque ya es el 3er semestre, nos envían a hacer prácticas de fotografía. Entonces busco en todos los medios. ¿Te llamó la atención la fotografía? Sí, por el hecho de que mi abuela, o sea, ella entendía las imágenes, pero ella quería saber nombres, datos, y no habían. Entonces trato de impregnarle desde el principio que inicio en la fotografía, el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quién. Entonces, aparte de eso, que dar como un poco extra la semiología de la imagen. Entender, a veces, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Así es. Y las expresiones de las personas. O, por ejemplo, yo fui a un orfanato, creo que es ahí, en la zona 13. Yo no sé si está ahora ahí, pero había una casa de niños. Y llegó la Procuraduría de Derechos Humanos y la PDH a ver las condiciones de estos niños y eran bastante deplorables porque eran niños con discapacidades neurológicas, niños en el suelo, se habían hecho necesidades y todo. Entonces, hay un niño, me llama la atención, un niño, ahí sí que está sucio de sus necesidades físicas y su rostro está lleno de moscas. Entonces me tiro al suelo. Y entonces trato de que se vea dónde está el niño. Claro. ¿Quién es? ¿Verdad? Porque todas las historias hay una persona o todas o que son felices y están sufriendo. ¿Verdad? Entonces es dar a entender eso o hace uno reír, llorar al lector. Entonces es esa parte de ir buscándola para poder transmitir ese sentimiento, ¿verdad? Que es la parte semiológica. ¿Estudias y cómo haces para llegar a un medio de comunicación? Pues empiezo a buscar
nos dan la carta de la solicitud, empiezo a buscar a todos los medios. Lamentablemente en ningún lado me dieron. Primero porque por ser mujer y era muy raro que empezaran a, o sea, contratar mujeres o a tener mujeres dentro de su staff. ¿Eso obstaculizó mucho que empezaras a trabajar ser mujer? Sí, entonces... ¿Sentiste que hubo machismo en ese momento? Sí. Entonces tengo que recurrir a una familiar. Trabajaba en un periódico y luego, mira, tengo este problema. ¿Tú me puedes ayudar? Me dice, sí. Llevo mi papelería y a los días me llaman para que me presente. Ajá. Y ya llego y me dicen todas las indicaciones. Sí, que el jefe se ha enojado y no sé qué. Hasta le tenía un seudónimo ahí. Entonces dije, bueno, yo vengo a hacer prácticas y a conocer el periodismo. No me interesan los asuntos personales de las personas. Claro. Transcurren los días y en la primera semana saco la portada. O sea, batí récord, aparte de todo. Claro. ¿Y qué medio era? Siglo XXI. Siglo XXI. Que allí sí recibían mucho practicante. Uh-huh. Y entonces, y muchos de ellos se quedaban trabajando. Entonces, incluso hasta el momento hay, bueno, el periódico desapareció, pero muchos de ellos siguen trabajando en otros medios. Uh-huh. Y cuando llegas a siglo XXI, ¿qué sentiste estar afuera y ya entrar a un medio de comunicación? No me lo podía creer. No podía creer que lo que había soñado a los 8 años uh-huh. se estaba haciendo por tu abuela. Gente. Sí. Ya para ese tiempo ya no estaba ya conmigo ahora, pero sí le digo. Ven, así es. Le cumpliste su sueño a ella. Te felicito. Sí. ¿Y esa portada qué fue? Ay, esa portada es histórica, porque era la respuesta de la iglesia en relación, si no estoy mal, no me recuerdo, sobre el Tratado de Libre Comercio, si no estoy mal. Uh-huh. Y no daban respuesta, pasa como cabal, casi toda la semana, yendo a la Anunciatura Apostólica en Zona 11. Uh-huh. Y hasta el final se dio. Me fue el viernes. Y como los medios más grandes sí tenían más transporte, ¿verdad? O sea, más capacidad en ese sentido. Entonces, nosotros en siglo XXI y al día, pues muchas veces nos tocaba que trasladarnos en bus. Entonces, y él pregunta, Monseñor, ¿qué sabe? Toruño. Quesada Toruño. Ajá. Y dice, ¿y ustedes en qué se van a ir? Les dice a los de Prensa Libre. Nosotros nos van a venir a traer en la móvil. Y ustedes nos preguntan. Estaba con Oscar Flores, creo que era el reportero de ese día. Yo lo acompañé y dice, pues nos vamos a ir en bus. ¿Cómo en bus? Y con el equipo que cargan. Sí, nos vamos a ir. En la 40R le dijiste. Sí, en la 40R, para ese momento. Entonces, dice, pero yo tengo como 16 años de no subirme a un autobús. Y vengo yo, si quiere le presto un quetzal. Le dije, ¿de verdad sí? Tomó el quetzal y nos fuimos caminando hasta la carretera. Y ahí, pues, tomamos el bus y lo fuimos a llevar hasta la catedral. Pero dentro del bus empezamos a tomar fotos y él dándole bendición a todo el mundo. Y pues, les llamó la atención en el sentido de que no todos los días un personaje como pues, él regresa a su génesis. Hiciste que Quesada Toruño subiera a un bus, entonces. Sí. Y sí, le quedó más bonita la foto lo reconozco, a Emerson Díaz, de Prensa Libre, cuando él está pagando con mi quetzal el bus. Pero la otra es de que yo le tomé fotos cuando él está cabalmente dándole la bendición a un pasajero. Y te quería preguntar, ¿te devolvió el quetzal? No. No, pero... Es una broma. Me quedé con la portada. Es una broma. Qué bueno, mira, qué bonita portada. Sí. Ahí sí que felicitaciones. Yo no sabía de esa anécdota. Sí. No me acordaba de haberla visto. ¿Y qué más cubriste en siglo XXI? En siglo XXI, como al principio pues es volante, cubre todo. Cubría el Ejecutivo,
legislativo, judicial, nota roja. ¿Congreso? Cuestiones, sí, el Congreso, sí. Cuestiones empresariales. Economía. ¿Y en el Congreso qué tal te fue? En el Congreso era gracioso porque yo andaba, bueno, en mi persona, porque yo andaba buscando pura niña, de curiosidades. Y aparte eso que el jefe que yo tuve en ese momento era así como, micha, busquen cosas, porque estos son bien pícaros, busquen. Y a veces encontrábamos en las plenarias los diputados a dormir. Y en algunas ocasiones algunos compañeros los encontraron viendo cositas que no son de oficina. Claro. Sí, entonces esa fotografía fue lo que dio pie a, bueno, yo no la hice, pero dio pie a que uno estuviera como más atento, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando hacían elecciones para alguna comisión que tenían que hacer, las comisiones pesquisadoras que se dio mucho tiempo, a finales del gobierno de Portillo y principios de Berché, y por cuestiones de corrupción, entonces habían algunos diputados que no querían. Entonces me acuerdo que hay un diputado donde no quería y estaba hasta el fondo, donde del otro lado, del hemiciclo, y viene, entonces yo comencé a ver quiénes eran los candidatos, fulano, cuando dice y el señor, así como no puede ser. Entonces, la foto sí técnicamente estaba un poco mal porque yo llevaba un ASA 100 y el hemiciclo es bastante oscuro, entonces uno haciendo como maravillas ahí para hacerlo ver, porque si le bajaba más velocidad no iba a quedar en congelada, entonces me iba a quedar barrera, entonces, y el flash no era como tan potente para llegar hasta esa distancia. Sí. Entonces, esa portada quedó. Porque les impresionó de que el señor decía, no puede ser, yo lo quiero. Y lo tenían que hacer. ¿Causaste terror entonces en el Congreso? Sí, porque en algunas ocasiones cuando decía el bono 14 o el aguinaldo, yo andaba detrás de los diputados a ver quién era el que tenía más necesidad. De cobrar su sueldo. De cobrar, sí, porque algunos de plano esperaban que les notificaran o les llevaran el cheque. Bueno, pero ellos iban a hacer cola ya financiero a que les entregaran su cheque. Y cuando te miraban, ¿qué decían? Alarán, es usted. No sea así, por favor, no sea mala. No. Le decía, pues que esa es mi chance, usted. No, pues, pero no. Y en algunas ocasiones sí, cuando eran diputados, estaban en situaciones de elecciones. Algunos sí eran un poquito descarados, ¿verdad? Mire, usted no publique esa foto. Dígame cuánto le doy. Ah, sí. Y yo así como, no. Mire, yo podría ser pobre toda la vida, pero eso sí no va conmigo, ¿verdad? Y sí se daban cosas feas, incluso no estando en el Congreso, sino ya más para acá, más en el 2009, 2008, por ahí. Hubo una elección y no me recuerdo de la candidata, creo que era Sandra Torres, allá por Exaltenado, pero al lado de la costa. No sé si me acuerdo si es Flores Costa Cuca, algo así fue. Estaba en pleno meeting y yo vi que empezó a sentirse mal, o sea, el rostro le empezó a cambiar. ¿A ella? Sí. Porque estaba y de repente empezó a descomponerse y saca de su morral, saca una bolsa. Y cuando miran que los demás de su comitiva ven que se hacen un cerquito y empieza a vomitar. Pero del lado donde yo estaba, cabal me quedaba en perspectiva y empecé a tomar fotos. Pues dije, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Entonces vemos las fotos y termina el meeting porque hacen mal y se la llevo. Se acerca un encargado de prensa de ella, que es periodista. Y me dice, mire, usted tomó fotos de qué cosa. De cuando la candidata estaba al discurso. Sí, el discurso sí. Pero mire, cuando se hizo la radita. No, porque no miraba, le dije así. Pero obviamente no le iba a decir sí. Claro. Porque uno ante todo tiene que cumplir con la ética profesional. Claro.
Entonces, no tengo. Llegamos al día siguiente y la señora creo que no me puede ver ni en pintura. Qué bueno. Pero no fue mi culpa. No, desde luego. ¿Y qué hubieran dicho si no lo llevabas? Creo que me hubieran regañado. O sea, aparte de eso, como esa era una exclusiva, solo él la tenía. Fíjate. Y cubriste también tribunales, me contás. Sí. ¿Qué te tocó ver en tribunales? Uy, de todo. Violadores seriales. Ahí conocí a Alfonso Portillo en la torre de tribunales. No como presidente, sino como preso. Sí, como sindicado de Como sindicado. Pero sí dice porque todavía en ese momento no le habían dado. Presión. Ajá, sí, no fue uno sindicado. Un montón de gente de su gabinete también. En todo el caso del Ix, a Sandoval, a Wollers. Incluso ahí en tribunales, cuando estaba en siglo XXI, me hablan como ya casi la hora de salida, como a las 4 de la tarde. Me dice, jefe, miren esto que vaya, me acuerdo si era el 15º o 14º nivel de tribunales, dice, porque le acaban de dictar prisión a Eduardo Weyman, que había sido el ministro de Finanzas de Portillo. Entonces, ya por la hora, en la torre de tribunales ya no están abiertas todas las puertas, sino una, que es la salida de personal. Pero como por el ejercicio que uno hace, entonces la corte el corte le da autorización a uno de periodista poder ingresar con identificación, etc. Logro entrar y en una de las vueltas donde se conectan los pasillos de la torre de tribunales y la corte, me encuentro a Eduardo Weyman. Entonces empezó a tomar fotos, a ver que ahí venía él. En eso un policía me dice, ¿y él quién es? Es el ex Ministro de Finanzas. Sí, y es Eduardo Weyman. Cuando podemos decir, miren, por aquí cierren la puerta. Porque él ya iba, hasta después yo me enteré de que él se iba a jugar. O sea, él iba para afuera como Pedro por su casa. Exacto. A pesar de que le habían dado ya la orden de detención, de prisión, mejor dicho. Entonces, cuando le cierra la puerta, él él entra como en shock y tiene que llamar a una ambulancia, se lo llevan, porque sí cambia, o sea, su rostro, el color de la piel, todo le cambia, o sea, entonces él entra en shock, llaman a una ambulancia, se lo llevan. Pero si yo no me lo hubiera encontrado, se les pasa a los policías. Menos mal pasaste. Si no lo estuvieran buscando todavía. Sí, porque sí. O tal vez no, porque ella falleció. Bueno, también. Sí. Aparte de eso, dicen que tribunales es fácil cubrirlo porque todo está ya ahí, pero ¿en algún momento tuviste algún problema ahí con algún marero o algo? Pues no es tan fácil como digan, ahí está la noticia, hay que buscarla. Hay que recorrer los 15 niveles que tiene. Aparte de los sótanos, yo creo que ahora también hay juzgados ahí. Y para buscar la nota, porque a veces uno mira, ya cuando ya el fiscal le da como los antecedentes, de eso, y dice, sí, esta nota está buena, hay que cubrirla, ¿verdad? Y en el sentido del siglo XXI, la formación fue porque fue mi casa editorial de mucho aprendizaje. Que muchas veces uno puede desvalorar algo, pero ahí está. Está en la cara. Hay que picar ahí para encontrar el diamante o el oro. Y entonces ya cuando hay antecedentes, o muchas veces tal vez no el caso, pero quién es el personaje. Claro. Entonces uno hace el recorrido todos los días. Más que todo lo hace el reportero, porque nosotros ya nos llaman fotógrafos, anda uno por todos lados y llega solo a veces a tomar las fotos o a esperar. Entonces, casi ya a la hora del almuerzo, ya como las 2 de la tarde, ya iba para la redacción cuando me llama el jefe, me dice, ¿dónde está? Aquí pasando por la Mone. Me dice, esto que me da un favor, cúbrame una audiencia, porque ayer tomaron fotos de la policía, pero estaban feas. No da para, o sea, técnicamente están mal. Entonces, bueno, me voy. ¿Y te dijo qué caso era? No me dijo.
solo que los habían capturado el día anterior. Entonces, entro ya a la torre de tribunales y el reportero ya me empieza a dar datos. Y me empieza a comentar de que eran unos hermanos que tenían orden de extradición por narcotráfico. Eran los hermanos Frías. Entonces estos muchachos se iban cubriendo ya el rostro, pero como ellos ya les habían leído ya la razón del por qué estaban detenidos ahí, creo que algo así. Y como no se dejaban ver, me agacho un poquito. Pero el señor es casi creo que mide 2 metros, o un poquito menos tal vez, pero así muy alto y bastante corpulento. Entonces medio me agacho para tomar la foto. Y como por la altura, o sea, es una patada. Desde por allá sí logra llegar. Entonces no logró visualizar el momento en que se lanza para pegarme. Entonces me destruye la cámara en la cara. Entonces me abre un agujero en la frente, me provoca un espasmo cervical y a él los policías se alertan y lo meten de una vez al juzgado y a mí me trasladan a la oficina del juez Cojulum. O sea, él te pegó una patada. Él me pegó una patada. En la cámara y... O sea, yo estaba tomando fotos. Ajá. Estaba acá. Entonces, cuando yo estaba haciendo esta oportunidad vertical y en estaba haciendo, él viene y me pega. Pero él, me imagino yo que intentó pegarle al flash o algo así, pero tuvo tanta puntería que cabal en esta parte. Entonces destruye el flash, la cámara también la tuvieron que hacer reparaciones y ahí me mandan al hospital. Entonces hay un momento en que entro en shock porque ya no, o sea, veo a toda la gente hablar, yo no puedo expresarme, no. Y ya, entonces cuando me suben a la ambulancia, ya me estabilizan, me empiezan a estabilizar porque yo llego al hospital todavía así, me ponen un collarín, me empiezan a tomar rayos X, hacerme un montón de exámenes ahí. Entonces, aparte de eso que me toman la radiografía del cráneo, me dice el doctor, me acerca y me dice, explíqueme cómo fue. Luego se me pegó la patada, lo pegué en la pared. ¿Y de qué estaba hecha la pared? Pues yo creo que de estas tabla y yeso. Es que le encontramos una fractura, una fisura, pero ya es bastante antiguo. Por eso queríamos saber. Entonces, yo no sé si fue en la infancia o en la adolescencia, pero ahí me encuentran todo eso y ya, pues, ya salgo yo como con collarín. Y ahí me tengo que ir un buen tiempo de la ciudad porque empiezan a molestar en la casa, que llegaban vehículos. Entonces, mi mamá un poco más se mantenía más alerta. ¿Te amenazaron entonces? Directamente no, indirectamente sí. Porque yo ya dejé de llegar a mi casa. Si me tenía que quedar en la zona 1 o en la zona 9, en casa de amigas, ¿verdad? Y con el temor de que me fueran a perseguir o algo así. Pero poco a poco, pues, eso pasó. Incluso se acercó conmigo la embajada de Canadá, al saber de que yo ya no estaba normal, sino que ya por como el MP lo llevó como, ¿cómo se dice? Por oficio de investigación. Se acercaron, me preguntaron que si me quería ir al exilio. Pero yo decía, ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo. Entonces, con el tiempo, pues, ellos empezaron a saber de qué forma podían ayudar al sistema de justicia. Entonces, ya por esa razón, o sea, por iniciativa de ellos, empiezan en Guatemala ya a utilizar los grilletes, manos, ¿verdad? Porque eso minimiza el peligro de estas personas, ¿verdad? Porque a veces están en su estado es malo, no les causan pues nada positivo el hecho de estar detenidos, porque por X razón están ahí. Entonces ellos reaccionan de forma violenta. Sí. ¿Y la embajada de Estados Unidos tampoco no te ofreció, no te buscó, mejor dicho? De la embajada de Estados Unidos me llamaron para saber cómo estaba, ¿verdad? Y pues darme las recomendaciones de que
cuando fuera este tipo de cosas o no supiera cómo fueran a reaccionar, pues tuviera un poco más de cuidado. Le dio seguimiento también. Sí. Estuvo atenta de ti. Sí, porque para variar, el IX no tenía medicamentos de los que necesitaba. Y yo no sé si fue la embajada o al final fue la redacción la que me dio todo el medicamento que necesitaba. Y que si en algún momento necesitaba apoyo, que lo iba a tener. Pasas todo ese proceso y ya, digamos, regresas otra vez a trabajar. ¿Te suena el nombre del Smurf? Sí, muchos años después, cuando estoy en nuestro diario, estaba con la compañera Marta Muñoz y hacíamos el recorrido de los 15 niveles, bueno, 17 por los sótanos de tribunales. Y entramos a una audiencia y ahí es donde nos enteramos de que está siendo procesado no por extorsión y por otros delitos, sino por secuestro. Entonces ¿y eso por qué? O sea, el secuestro está en otra línea, no por acá. Entonces es donde nos enteramos, por medio del MP, de que este muchacho que era así como reclutaba o enamoraba a las jovencitas y las embarazaba. Y entonces cuando ya daban a luz, él se quedaba con los niños. Entonces se empezaron a investigar qué era lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Pero solamente cae por una, porque manda a matar a la muchacha. Y la muchacha sobrevive al ataque. Y entonces ya lo procesan por Intento de asesinato. Intento de asesinato y el secuestro de su propia hija. Tan así. Uh-huh. A la verdad. Entonces, estando dentro nosotros de la audiencia, yo estaba tomando fotos y mi compañera tomando nota. Y yo curiosamente viendo las expresiones del muchacho, en qué momento se enojaba o hacía algún ademán extra. Cuando una de esas hace esto. Y ya esa es la muchacha, a una de las que estaba delante de nosotros. Y nosotros vimos la acción, pero nos quedamos ahí. En eso ingresa, como unos 20 minutos después, ingresa el encargado de seguridad del sistema penitenciario que llevaba a este muchacho. Y nos dice, las tenemos que evacuar. Y nosotros, ¿por qué? Es que si ustedes se quedan aquí, están en riesgo. Entonces ya nos trasladan a una sala y nosotros coordinamos la móvil y ya nos sacan de ahí. Que él había dado la orden para que a ustedes dos, eso significaba muerte a las dos. Ajá, porque eran las únicas, eran las únicas extrañas que estábamos ahí. Porque de ayer todo su séquito de jovencitas, que todas eran menores de edad. Y eso era el tema que nosotros estábamos haciendo, porque obviamente un menor de edad, la ley lo protege y nosotros tenemos que respetar eso. Entonces estábamos ubicando, bueno, en mi parte ubicando las siluetas de las muchachas y que él se viera al fondo. Y yo estaba tratando de que, como había una de las jovencitas estaba embarazada, tratando de ver de qué forma me salía la silueta del vientre. Y fue cuando él como notó eso y fue cuando le hizo las señas, ¿sabes? ¿Y qué sentiste cuando ya te evacuaron? ¿Qué platicaron entre ustedes? Nos asustamos y o sea, este tipo sí es capaz de ser cualquier cosa, ¿no? Y pues nos fuimos y pues contamos toda la historia en la redacción. No me recuerdo ahorita bien. Sería de buscar todas las notas, ¿no? Pero sí le quisiera un poquito peligroso el señor. Contando bastante. Que yo creo que ya no está entre nosotros. Sí, yo creo que ya falleció, algo así en Mortín. Sí, pues si no, pues está bien guardadito, gracias a Dios. Sí, si está vivo, pues. No está aquí. Como sea, gracias a Dios, esté donde esté, esperamos que a ninguno le vuelva a hacer algo, ¿verdad? Sí. De tantas experiencias, ¿tienes una con el expresidente Berche? Sí, bueno, que a veces como todo el mundo piensa que son unos super personajes, ¿no? Y los cargan pulcros y todo.
Entonces hizo una visita al colegio donde estudiaba, yo estudiaba el Liceo Javier. Ujú. Y se le amontonan un montón de niños. Y bueno, un niño se paran en la orillita de la suela del zapato. Ajá. Y le rompe el zapato. Entonces me dice el reportero, me acuerdo que era Tapio González, este muchacho. Ajá. Y me dice, mira, me dice, al presidente se le despegó un cachito. Pero cuando yo lo vi, tal vez llevaba esto. Pero cuando ya empezó a caminar más, y cada vez más el zapato, o sea, pero era bien, Como que era lagarto, iba, ¿eh? sí, pero era bien complicado estárselo fotografiando por la velocidad en que iba. Entonces digo, ¿cómo le hago? Pues cuando se sienta, tenía así como presionado el zapato, pero le daba curiosidad y empezó a hacer. Entonces, cuando empezó a tomar la foto, y le levanta. Y entonces le dice a uno, es que se me rompió el pie, se me rompió el zapato, le dice al que está a la par. Y le enseña, entonces cabal todo el zapato. Y no tenía roto el calcetín. No, solo se veía la parte donde estaba la base de la suela, ¿no? No, pero no encontré ninguno con calcetín con aire acondicionado. ¿Y con el ex vicepresidente Reyes? Es una odisea para un compañero. Yo creo que ya estuvo para acá, Rafael Rosales. Juan Francisco Reyes se llamaba él, para que sepan los que no saben. Es el expresidente. Entonces, mi ex compañero Rafael Rosales, no sé desde qué horas de la mañana lo tenían allí y hacen el relevo a las, no sé si 8 o 9 de la noche. Uh-huh. Y entonces, en ese momento termina, yo creo que la audiencia, sale el fiscal, el juez. Uh-huh. Y abre la puerta. Entonces, cuando todos se van hacia al juez y al fiscal, dejan la puerta abierta. Bueno, medio abierta. Pero por la estatura, que en esa ocasión estaba Daniel Herrera. Danielón. Entonces, y dije, me va a ganar la foto aquí si no me pongo pilas. Por el espacio. Entonces, jalo una silla, me subo. Y cabal en ese ratito, medio abro la puerta y meto la cámara. Entonces ya tenía yo ya medida como la distancia en donde estaba, porque medio había visto la cama. Entonces, cabal, se queda el congelado la imagen donde está él así, con la almohada, y estaba vendado. Me imagino que ya empezaba con su enfermedad de la diabetes, porque tenía vendas en los pies y todo lo demás. Entonces sale la anécdota de lo que decían los compañeros que no sueltan la nota porque es mía, se le han sufrido todo el día para que en un momento, entonces, pero pasó. ¿Y fue portada? Sí, fue portada. ¿Qué se siente tener una portada? Es mucho compromiso. ¿Por qué? Porque es como que uno no tiene que dar su brazo a torcer en el sentido de no esforzarse, sino siempre estar en la jugada, como le dicen, bueno, a veces que uno puede ver una excelente foto, pero el tema no lo da. Entonces, pueden poner una foto del tema coyuntural, aunque técnicamente esté mal, pero es lo que representa ese momento, ¿no? Claro. ¿Te tocó que cubrir balaceras? Sí. Incluso, yo no sé si contarlo, pero... Contalo. Pues llegamos a la zona 6. Yo me acuerdo de parte de la zona 6, pero muy, muy al fondo de la zona 6. ¿Jocotales? Chinautla, por ahí. Jocotales. El asunto es que la gente quería linchar a un muchacho que había hecho, no sé si robo o había matado a alguien, no recuerdo muy bien. Porque después dejó de ser eso el tema. Cuando la gente trata de entrar a la comisaría, y un policía que para esparcir a la gente empezó a hacer tiros al aire. Y nosotros caminando con un compañero, Giovanni Aldana, vamos caminando. Cuando empieza la balacera, nos tiramos en un camión y ahí nos tuvimos que refugiar. Y yo tratando de tomar fotos y me decía, no tome fotos porque aquí vale más nuestra vida que una foto. Claro. Y yo dije, bueno, si él argumenta eso con mi jefe, pues no hay problema. Entonces, ya de repente ya la gente se fue, nosotros logramos llegar a la comisaría.
Y nos empieza a hablar la policía de que, porque lo habían capturado con la cuestión. Pero en eso empieza otro conato de violencia. Y llegamos hasta una vivienda. Y con la gente nos empiezan a empujar y terminamos adentro con Walter Peña, dentro de esa casa. Prácticamente estuvimos secuestrados. Así. Sí, o sea, porque era en contra de nuestra voluntad. Y yo no entiendo cómo fue que llegamos ahí. Y los señores estaban adentro y decían, no, pero nosotros somos inocentes, miren, nosotros vivimos humildemente, no sé qué. Bueno. Y decía, pero estos, ¿qué les pasa? Ajá. Al ver ya como los antecedentes de estas personas, se los llevan detenidos. En el transcurso de los días, yo me entero de que estas personas habían saqueado, eran saqueadores de vivienda. Y dentro de esas viviendas se habían llevado las cosas, yo no me recuerdo si era de Sperisen o de familiares del que había sido director de la policía, de Sperisen. Ahí tenían las cosas. Allí. Bueno, no tenían las cosas, se miraba, o sea, era un lugar bastante humilde, pero cuando uno miraba las cosas se miraban bastante modestas. Entonces, sí, como decía yo, es cierto, yo trabajo, pero yo no tengo microondas y no tengo una refri ni una estufa de ese nivel. Ya tenía media equipada en casa. O sea que a la casa del exdirector de la policía se habían entrado a robar y tenían las cosas. Pues no exactamente las cosas de ese, no, o sea, vivían, o sea, yo no me gusta estigmatizar, pero en referencia a como la casa era distinto a como estaba dentro. O sea, así como entrar a una casa de lujo, pero aparentaba ser de pobre. Sí, sí. Por decirlo así. Sí. Gente humilde, mejor dicho. Sí, gente humilde y con lujos. Entonces, yo así como dije, yo trabajo un montón y yo no tengo microondas y una estufa de ese nivel y la refri, que refri hace de 2 puertas y que disparaba hielitos y todo eso, no. Entonces, me parecía extraño, ¿eh? Y nosotros ahí con Peña dentro de la casa con la policía hasta que nos lograron sacar. Ajá. Pero en el momento yo no entendía qué estaba, pensé que era un relajo ese, hasta después. Y Peña me decía, no sé, no tenga miedo, sigamos tomando fotos. Claro. Sigamos tomando fotos. Hasta que, pues yo, en el editor que teníamos, que era un costarricense, don Guillermo Fernández. Como ciertos hacíamos turnos a las 6 de la mañana. Entonces hacíamos todo el listado de todo lo que había ocurrido en la noche, en lo que estaba programado y algunos incidentes de momento. Pasábamos eso y le hacíamos el menú y lo trasladamos a la reunión de los editores. Entonces en ese ejercicio estaba cuando llega y me dice, usted estuvo en una captura en la zona 6. Ah, sí. Y me pone el periódico. Del periódico. ¿Usted sabía quiénes eran? No. ¿Y por qué? Pues solo sabía que tenían orden de captura, pero no por qué. Y empiezo a leer. Híjole. Porque los del periódico sí tenían más contexto de todo lo que había pasado, le habían dado seguimiento a eso. O sea, ¿a alguien le sonó el nombre? O le sonó, más que todo tal vez los hechos, ¿verdad? De los saqueos en viviendas. Porque ellos sí llevaban todo ese tema, como era como los niveles A, B y C del periodismo, ¿no? Los A son los que tienen una cultura, se supone que mucho más alta que los C. Y los C solo medio leen y ven las imágenes. Entonces, como yo les daba más seguimiento, entonces posiblemente por ahí fue. Entonces ellos tenían más investigación de todo. Tenían más información. Sí. ¿Y te tocó que ir a algún desastre natural? A muchos. ¿Cómo cuáles? El stand, que ahí me quedé traumado por el olor a tomillo. A tu amigo. Sí, tomillo. Ok. Porque, para variar, hubo mucho derrumbe en el camino, en el occidente. Entonces en el kilómetro 97 ya no logramos pasar. Entonces nos dieron jalón en esa ocasión
los de nuestro diario, porque ellos tenían vehículos de doble tracción, que los caminos eran terribles. Llegamos a un punto donde ya el de doble ya no podía. Entonces ellos decidieron regresarse a irse por la costa. Pero para ese momento no sabíamos la gran magnitud del desastre de Panabaj. Solo que ya había un derrumbe. Hasta ahí. Entonces, como todos los del siglo XXI, el acompañante siempre ha sido Domingo Tercer. Entonces, en esa ocasión me dice, yo le digo, mire, dice que hay unos derrumbes en tal lado. Yo quiero ir, pero no tengo móvil, porque la móvil me acuerdo en qué actividad anda. Véngase conmigo. Y como él todo el mundo le decía, jefe, véngase conmigo, jefe, vamos. Entonces yo ya había pedido la autorización del jefe y todo, nos fuimos. Entonces, de donde ya los de nuestro diario se regresaron para irse por la costa, nosotros decidimos irnos caminando. Nos vamos caminando, entonces la gente en el camino nos iba dando jalón, en camiones, en camionetas, hasta en tractores. Y así logramos llegar en un lugar, es que me acuerdo, el lugar tiene un apellido de un apellido, algo de Chacón, algo así, como en el 130 y algo, de Camino a Solola, 136 creo. Bajamos y nos dicen es que hay 16 soterrados. Es que al principio eran como 6, pero como estaban ayudando a sacarlos, se vino otra parte de la peña. Ajá. Entonces, donde fue el deslave, abajo había sembrado tomillo y arriba estaban las casas. Entonces, cuando sacan, yo creo que era el segundo fallecido, lo sacan. Entonces, de esa como la compresión del cuerpo y entre lodo, lo sacan. Aquel olor era tomillo. Entonces, si viera al muchacho, porque al mismo tiempo que lo sacan, le empiezan a echar agua para identificar quién era. Entonces me quedé así como, yo no podía oler el tomillo. Y a pesar de que el difunto X me había dado un montón de consejos para poder como tener como control sobre estas cosas. Entonces sí, o sea, sí seguí tomando fotos, terminé, pero esa particularidad sí me quedó. Ahora sí ya es normal, ya no me provoca molestia. Ya no repugnancia. Ya no, pero el tema ahí es de que nosotros con Domingo teníamos fotos del primer fallecido, que fue en el Agua Escondida, creo que es el 101, 111 por ahí. Entonces llegamos y viene la gente, porque de arriba, en la parte de arriba decía es que se fue una muchacha que estaba durmiendo en el restaurante y se pasó llevando el río las covachitas o las cabañitas. Y la encontraron como 10 kilómetros abajo y ahí la traía. Pero nosotros empezamos a tomar fotos y la gente ya estaba asustada viendo para arriba de que no fuera a caer algún derrumbe, porque eran unas piedras más altas, como de unos 3 metros tal vez. Entonces, en ese cuidado venía, entonces empezamos a tomar fotos hasta llegamos a este eslave. Cero comunicación, porque nosotros en ese tiempo ni dispositivos con internet ni nada, sino que había que conectar. Buscar un café internet o las portátiles que estaban en ese momento en su boom y el internet inalámbrico. Nosotros cero. Entonces, terminamos de hacer las fotos, buscar los lugares, porque la gente en ese momento no espera el MP ni nada. Cada quien encuentra a su familiar y se lo lleva a su casa y lo pone en una mesa y ya esperar a que o lleguen los de la funeraria o alguien más. Hicimos eso y nos regresamos. Estábamos de regreso como a las 8 de la noche. Y ya contando toda nuestra experiencia a los jefes. Y nosotros salimos con una gran portada ya cuando traían el primer fallecido. Y los señores de nuestro diario Prensa Libre no tenían nada, porque se fueron por la costa y se encontraron en situaciones bastante complicadas. Lograron hacer su material, recuerdo, pero no tenían señal. Y ellos fueron los que sí lograron llegar primero a Panabaj. Entonces ellos lograron lo que nosotros no hicimos conmigo, pero encontramos la parte humana del lugar, la gente huyendo de un desastre natural y viviendo las consecuencias, ¿verdad? Porque tienen sus viviendas al lado de un barranco, sus cultivos abajo.
Entonces parte de esa Guatemala profunda, ¿verdad? Que las tierras ociosas están en otros lados, mientras que acá la gente trata de ver cómo sale adelante, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el panorama en Panamá fue similar o peor, porque ahí se destruyó completamente la comunidad. Claro. Sí. Me imagino, en los desastres va a haber muchas cosas que uno nunca se imagina, ¿verdad? No, incluso a mí el cubrir desastres ya después o antes creo que fue de eso. Fui a cubrir un desastre en la zona 16. Aparentemente no hice, pero sí no hay gente humilde. Entonces hay una casita que se fue y habían unos niñitos con la mamá que acababa de regresar a trabajar los estaba cuidando. El tema es de que se fue completamente la casa. Yo fui por la noche, como hacían turnos, yo estaba en el turno de la noche y fui a ver el desastre. Incluso en el camino me encontré un montón de los bomberos y como periodista tal vez uno no puede rescatar a la persona, pero puede apoyar en algo. Entonces llevaba palas y piochas aquí encima. Tal vez no me tomó 1, 2, 3, pero por lo menos ya ayuda a desenterrar gente. Entonces, a entregarlas a quien se me acercara primero ahí. Me empecé a tomar fotos y no encontraron nada. Al día siguiente, que me tocaba turno, de las 6 de la mañana, agarro mis cosas y me voy otra vez al deslave. Entonces me da curiosidad la casita. Entonces para decir, aquí estuvieron los niños. Entonces hay una cuna y un montón de dibujitos, de recortes de los niños, donde decía papá, mamá y la identificación de ellos. Entonces tomo las fotos y por la ventana se ve que están, yo no me recuerdo si hay ventana, bueno, pero sí donde está la gente trabajando todavía por rescatarlos. Y como al año, o menos, tal vez a los meses, me entero que esa fotografía era candidata de un premio de Aprofam. Ya yo ni enteraba. Entonces era la primera vez que hacían el concurso de la excelencia periodística en fotografía y pues ahí sí que tuve el honor de recibirlo, pero por una familia que falleció. Sí, que ahí sí que comparto eso con personas que han recibido premios en el extranjero. Dice, no debería de premiarse la tragedia. Claro. Porque tras de eso hay personas que sufren porque el señor se quedó sin sus hijos y creo que sin su esposa. Se quedó solito. Porque hicieron una morgue provisional y cuando yo llegué en la mañana, ahí estaban más niños. Pero como no podíamos presentar eso, ¿verdad? Sino que ya me fui por otra parte más estética, menos dolorosa, pero sí, en el fondo sí es. ¿Y sabes qué significan tus lágrimas? Que el periodista tiene sentimientos. Porque aquí hacen que el periodista no tiene sentimientos. No, la muerte la ve como cualquier cosa y no es cierto. Y tus lágrimas, eso es lo que demuestra el sentimiento de un periodista, porque es humano. Todos somos humanos, todos somos lo mismo, solo que tenemos un trabajo donde tenemos que informar. Si no hubiese sido tú, él tal vez no hubiera recibido ayuda, no se hubiera informado de lo que había sucedido, ¿verdad? Sí. Pero cambiamos un poquito de tema. Tengo entendido de que tú entraste a Pavón. Sí. ¿A qué entraste a Pavón? A documentar la elección del comité de ese centro carcelario. Y pues entré solo me recuerdo que entré dos rollos. Porque para ese tiempo los únicos que tenían cámaras digitales eran Prensa Libre. Y de ahí, sí lo tenía una, pero ya no la utilizaba mucho porque les daba miedo de
que se fuera, yo creo que sí, estaba como en mantenimiento, algo así, pero nunca la usaba. Y entonces era todo en negativos. Entonces yo me coloqué los negativos y la libreta de la pizarra. Cuando pasé la revisión fue así. Llegaban mis magazines ahí. Entonces allá adentro me salieron a recibir y ahí fue donde conocí a este señor Beteta, que también ya falleció. Hace unos meses falleció. Sí, entonces me dice, mira, que hay una cámara, la puedes utilizar. Él te dijo. Otras, pero o sea, Ajá. él ordenó. Ajá. Aquí está, man. Entonces, yo me quedo sorprendida porque es una Pocket. Yo ni siquiera esa llego, y la que yo tenía en mi casa era una 110. Entonces, coloco, pero me dice la persona que se me acerca, miren, y me trajo otro rollo, porque ese fue el trato. Y yo, como llevaba aquí estaba, y hacer milagros con el de 36, ¿va? Para que me alcanzara para muchos cuadros ahí. Entonces, donde logro documentar a escondidas, ¿va? Y lo bueno es que la camarita así no hacía tanta huellita, a tomar fotos de los billares, de todo el centro de recreación que tenían ellos, pero no logré llegar así como lo hicieron cuando fue la toma, que ya hasta apartamentos, ya parecía residencial eso. Entonces logro tomar cosas curiosas que digo yo, esto no, ajá, porque se supone que están privados de la libertad. Entonces, aquí es un centro de recreación para ellos, ¿no? Entonces, ni en donde uno vive hay tantos billares o ¿cómo se llaman? Estas para jugar ping-pong. Y también futillo, ping-pong, futillo y todo. Y hasta tienditas. Ese día estaban cerradas, pero sí me llamó la atención. ¿Qué hacen las casetas aquí adentro? Y empecé a tomar fotos y todo eso. Y al comité, porque ya fotos de cómo habían quedado ya electos ellos, ¿no? Y con al tiempo que hacen el operativo ahí dentro de la cárcel, y empezamos a buscar nosotros todo el material que había hecho ese día, o sea, el tiempo anterior, para poder decir, sí, este es el fulano, mengano, sotano, pereciano. Y nos enteramos que el material no estaba. Desapareció. Estaba desaparecido. No estaban los negativos, no estaba digitalizado. Raro, ¿no? Sí, raro. Entonces, así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Recurrir a la policía que nos dé fotos de, pues no estaban, pero yo no entendía por qué no estaban. Entonces ahí yo a partir de ese tiempo empecé a desconfiar de todo el mundo. Es lógico. Sí. Y estando allá adentro, en Pavón, ¿qué vibra sentiste? Uy, es bien alara. Es como cuando entra uno en un estado de espanto, ¿no? O sea, como, me pasaron tocando, sentí algo frío y así se siente, porque hay de todo tipo de gente. Incluso yo conocí a un muchacho, lo vi, porque, o sea, por estar viendo, escuchando tantas noticias en ese tiempo de mi adolescencia y la niñez, me recuerdo del tema del Valle del Sol, que había un patojo muy guapo ahí, ahorita no me recuerdo el nombre, pero ya con el tiempo leí el libro, un libro que escribió Julie López, y detalla este muchacho, güey, qué gran desperdicio de mente, ¿verdad? Pero sí, logré ver a este señor, a Beteta, y otras gentes que todavía decía no me viene el nombre, pero sí, había gente que ya estaba sentenciada ahí. ¿No temiste por tu vida ahí adentro? Porque eres mujer y creo que a las mujeres las ven con otros ojos. Sí tuve miedo. Pero ahí sí que yo tengo un gran guardaespaldas allá arriba. Así es, también. Sí, me encomendé muchísimo en Dios y pues ahí sí que era algo que yo muchas veces le había pedido, ¿verdad? De poder ser periodista, de informar y con la verdad. Y esa era parte del trabajo. Claro. Ahora saltemos de Pavón a la toma de posesión de un presidente. Cuando viene el rey de España, ¿qué pasó ahí?
Pues me mandaron a darle así como... hay un momento en que de esto de las elecciones mandan a ciertos fotógrafos, a los más pilas los mandan con, bueno, que tienen mucho más experiencia en este tipo de manejo de información y los mandan con cualquiera de los candidatos, pero ya cuando quedan electos, ese es el fotógrafo que ya se queda siguiendo al presidente como al electo, digamos, como unos 3 meses y ya después ya en el ejecutivo. Pero como yo todavía era novata en ese tiempo, me mandan a darle cobertura a la Avenida del Príncipe. Entonces aterrizan al aeropuerto, ahí me empiezo a inspirar en una de mis fotos, el volcán de agua en el fondo. En siglo XXI y el día no fue portada, fue un interior, pero... Yo me recuerdo de Esvin García que estábamos en la misma situación, pero me dijo, ¿qué estás haciendo ahí, agacha? Tomando la foto. Entonces cuando él ve el ángulo, dice, qué chilero. Empieza a tomar, me da mi foto, pero él ya utilizaba digital. Yo, qué bonito te quedaron los colores, no sé qué. Y al día siguiente, ¿no? Aparece la foto. Entonces, como hubo muy buenos comentarios, me dice, siga. Entonces, mire, a tal hora, ya era noche, el príncipe va a saludar a ¿cómo se llama? Al presidente electo. Qué bueno. Entonces nos llevan a una suite, toda la salita y toda la asunto, entonces a tomar fotos. Pero cuando ya veníamos hacia afuera, nosotros nos quedamos en el pasillo esperando a que pasara. Y empezamos a hacer fotos. Pero una de esas, uno de los guardias, para un tremendo señorones ahí, me empuja. Pero no fue con intención, sino que en el afán de ellos de hacer su espacio, yo no logro el equilibrio y ya me iba a caer. Entonces viene el príncipe y hace esto. Yo no usaba el arnés para ese tiempo. No me alcanzaba la economía. Entonces usaba mi bolsoncito. Entonces del bolso me agarro. Entonces viene este compañero churrasco, Rodrigo Abed, y me dice, yo no me voy a lavar el occipucio porque me tocó el príncipe. Entonces, no, hombre, le digo. Para variar, churrasco. Sí, churrasco. Entonces, pues ya salimos de ahí. Y para el tiempo, nunca me imaginé yo que él se fuera a casar con una periodista. ¿Se casó con una periodista? Sí, él se casó con una periodista. Sí, ese la reina Leticia, creo que era. Ajá. Sí. En ese tiempo era el príncipe, no era el rey todavía. No, en ese tiempo era el príncipe. Y qué honor. Sí. Así ¿No que le puedo pediste decir. una foto Fui después? tocada con príncipe. ¿No le pediste una foto después? No. Es que yo para ese momento era muy, muy tímida. Yo sé, incluso a mí el desarrollar el periodismo me costó mucho. Y quien fue una de las personas de las que me empujó a salir de mi burbujita fue Sandra Valdés. Porque me dice, o habla o pierdo la foto. Pero usted tiene que hablar. Porque llega, es que mira, no sé, ¿qué me hace? No, a ver, déjame, ¿qué quiere? No, usted tiene que hablar y tiene que hablar bien. Y ella fue la que me ayudó mucho a salir de... Te impulsó. Ajá, sí, porque yo era muy introvertida. Aquí estuvo Sandra, muy buena, contó muy bonitas anécdotas. Sí. Muy bonitas anécdotas. En todo esto que me has contado, ¿en qué periódicos estuviste? Estuve trabajando, mi génesis fue siglo XXI y Al Día, que fue un lugar que aprendí muchísimo con don Guillermo Fernández, con mi jefe, ex jefe, ¿verdad? Con Omar Martínez, Carlos Castañaza, que son unas personas que me enseñaban mucho, tanto lo técnico como lo teórico y lo legal también. ¿Verdad? Entonces era como hacerlo más consciente a uno de lo que estaba haciendo, porque a veces uno hacía la escena del crimen, ahí está la bala, para no entorpecer y quedarse uno retirado. Incluso como esto de las escenas del crimen, cuando fue lo de la muerte el asesinato del padre Chemita, estábamos con
Sandra Sebastián, haciendo fotos, porque como fue el incidente fue en la noche, en el día tempranito llegamos a hacer fotos. Y de repente estábamos en la esquina cuando, mira que hay una bala, que hay otra también, que hay más. Entonces le hablamos a los del MP, mira, dice que allá Ni cuenta se habían dado. hay más indicios de... Entonces ya ampliaron la escena, ¿sí? Entonces, son esas cosas, de particularidades que a uno, que en la universidad tiene toda la... de cómo hacer las cosas. Como todas las instrucciones de las recetas, pero ya en la práctica ya uno ya lo ve todo en la redacción y en la calle, ¿verdad? Porque son cosas que a veces uno no mide las consecuencias también. Es cierto. Alejandra, ¿y que sentís que has cumplido con el sueño que tuviste? Sí, porque uno de mis sueños era ser editora. No llegué a ser editora, pero sí fui coeditora del cierre del periódico Siglo XXI, que yo agradezco mucho la confianza que me tuvieron, porque a mi corta edad, una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? Y el buscar cosas diferentes, ¿verdad? Como alguien me antecedió diciendo que a veces no publicaba las mejores fotos, pero también mucho depende de la línea editorial que tenga el medio. Claro. Porque muy buena puede estar la foto, técnicamente excelente, pero periodísticamente hablando no. Entonces, son esos balances, porque uno dice, esa mi foto estaba bonita, pero no la publicaron la otra que no me gustó. Y como en este tema le dan a uno elegir la foto que necesita el medio, tu foto y tu fumada, así le decía, tu fumada. Entonces uno se deja cumplir con eso y a veces no salía la que necesitaba el periódico, la mía, sino la fumada. Sí, pues. Sí, y terminaba haciendo portada a veces. Claro. Pero sí logré llegar, fui coeditora, y sí con muchas responsabilidades también. Aquí estuvo Rafael Rosales contando lo que le ocurrió con los Zetas. con los primeros, no creo que eran los primeros, ya los había visto ya en otro lado, pero no nada como periodista. El ver, el tratar esas situaciones, ¿verdad? Porque obviamente como ser humano la gente se trauma y después pasaron otras cosas. Ya no se desaparece el otro compañero y llamándolo, ¿dónde está? Porque eso sí se tiene el compañerismo, ¿verdad? Claro. De que alguien va a la cobertura, pero ¿dónde estás? ¿Ya venís? ¿O cómo estás? ¿O cómo va el asunto? Porque todo puede cambiar. Una bala perdida, un accidente. Cualquier cosa. Sí, entonces cuando el compañero no contesta. Ya informa al jefe, mire, dice que no me contesta. Porque necesitábamos un material. Al buen rato sale el jefe todo asustado y me dice, Ale, ven. Y entonces ya empiezo a ver qué pasó. Fíjate que los compañeros de ahorita al turno de la noche fueron secuestrados. Y hay que ir a buscarlos. Entonces ya se moviliza otro compañero de la móvil, los van a ubicar. Les quitaron sus papeles, tarjetas, todos los vaciaron y retenidos. Entonces creíamos que posiblemente eran consecuencias del secuestro, del robo del vehículo que habían tenido los compañeros allá en Por Zacapa. Entonces, tanto el que vive como el que está a la par también vive eso, porque somos compañeros y yo no veía la magnitud del perder a ese compañero, porque se vuelve parte de la familia de uno. Entonces, pasas un 90% en el trabajo o con las personas del trabajo. Sí, y si uno sí como queda marcado esas cosas. Y retomando las experiencias, también estuve en nuestro diario. En nuestro diario aprendí muchísimo también. De lo que no podía publicar en Siglo XXI, ahí sí se podía publicar cosas muy crudas, se podían publicar ahí. Incluso, no tanto porque en una ocasión estaba
Como todos los que cubren nota roja están en la policía o en los cuerpos de bomberos. Y llaman por radio a los municipales y dicen que en la zona 14 hay una niña que hay que atenderla porque acaba de abortar. Entonces dicen, compañero, vamos aunque sea eso porque no tenemos nada. No tenemos ni una nota, ¿no? Vamos. Y aquí en muchas ocasiones el más traumado creo que es el fotógrafo y el camarógrafo. Así es. Porque el periodista no entra porque ya es demasiada gente dentro de la escena. Entonces ya se queda buscando datitos ahí. Cosas que tal vez allá adentro o por un lado no lo va a encontrar, pero sí más gente contando los contextos. Y le terminas contando al reportero que es lo que tú viste. Entonces ya con todo lo que tiene hacen match y ya se genera una buena nota o una buena historia. Entonces entro. Entonces veo que hay una jovencita que tiene puesto suero. Y toda la parte del corredor de la casa, del sanitario hacia donde estaba ella, estaba llena de sangre. Entonces empiezo como, ¿qué pasó aquí? Y entonces me dice, Homero, venga aquí. Y en el sanitario está el cuerpo de un niño. Entonces yo le digo, eso no es un aborto. O sea, la niña dio a luz aquí en el baño. Porque está completo. Claro. Y lo que tenía era que tenía desgarrada la mandíbula y el cordón umbilical estaba reventado. Entonces se le salían ya parte de los intestinos. Entonces le digo, el bombero, tápese por favor. Y me dio así como, pobre la niña, o sea, ¿qué pasó? Entonces, sí me quebró en el momento, era porque tanta pareja o mujer que quiere tener un hijo y por X razón no puede. Y entonces ya me enfoco en la niña. Y como la tienen hacia, y luego miren, no hay algo con que la puedan tapar, un suéter, un sudadero. Porque es una menor de edad, tenía 13 años. Entonces, aparte de eso que ya la niña estaba entrando en hipotermia, la cubren. Entonces yo ya tomo fotos, pero ya no así como, sino trato de hacer, sí, ya trato de como de ir suavizando eso. Y ya la sacan de la casa porque ya la estabilizan, la trasladan en la ambulancia. Entonces cuando van el camino, a ella le colocan un delantal típico. Entonces empezó a tomar fotos. Aparte de eso, ya se ve como más el contexto familiar de ella con el delantal. Entonces ya se llevan a la niña, llega el MP por la situación del recién nacido. Y ya los vecinos empiezan a contar. Sí, es que mire que la niña no tenía novio. El padrastro no la dejaba tener novio. Bueno, nos contó una vecina. Claro. Y la niña sufría violencia. Y nosotros, ¿y el papá dónde está? ¿Sabe? Luego le entramos a preguntar, o sea, el reportero le dice, mire, y el papá de la niña, no está, le dice, ¿y dónde está? Está en Petén, es que él es panadero, le. Pero él vive aquí con usted, sí, pero se tuvo que ir. Pero entonces, huyendo. Sí, de plano. Porque para que la niña haya tenido ese tipo de reacción violenta, ella estaba muy, muy mal psicológicamente. Claro, la violaba de plano. Sí, el abuso y el producto de eso, ¿verdad? Ahora. Sí, entonces ahí fue donde, como veo, sí se podía, sí, nuestro deber, sí, lo que crudo, pero había momentos en que teníamos que suavizar todo eso. Desde luego, sí. Más si era menor. Sí. Y ahora en el diario Centroamérica fue como un estira y encoge. Porque cuando estuve ahí, una persona que había trabajado en siglo XXI y quería, o sea, su pensamiento era que se publicara todo. Todo. Entonces, un momento en que dijo, sí, hay que visibilizar todo lo que hace el gobierno, pero también no solo hace cosas buenas, pues. También hay otras cuestiones. Entonces, era así como la foto bonita
y la foto Contraste. y la foto real y así. Entonces era un estira y encoge porque a veces decían, sí, está buena, pero no se puede publicar. O a veces ciertos personajes y no se puede más. Entonces es eso el aprendizaje que va uno dentro del periodismo, ¿verdad? En que sí y que no. Pero lo que puedo decir es que en siglo XXI y en nuestro era sí pude publicar todo lo que miraba. Ale, ¿y tú volverías a pasar por todo lo que por todo lo que pasaste? Sí. No volvería así. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Así que a veces que son de las cosas que no me arrepentiría de volverlas a hacer. Porque todo lo que hice y todo lo que viví es lo que me ha formado a tener una conciencia, en poder trasladar información a la gente. A veces dicen que el periodista es idealista. No, no es eso. O sí, parte de un poquito. Algunos dicen que son idealistas y en mi caso es informar. Claro. Y como el periodismo es informar, educar y otra palabra porque se me va. Y como ser humano, ¿qué te dejó el periodismo? Como dice un famoso periodista, pero en realidad creo que era filósofo, que para ser periodista hay que ser una buena persona. Entonces, no me considero una persona mala que pueda hacerle daño a otro, sino todo lo contrario. Si en mis posibilidades está darle la mano, lo hago. Qué bueno. Con esto de las redes sociales y todo eso, ¿crees que el periodismo ha cambiado? Sí. Qué bueno que existe el periodismo, porque ahora cualquier cosa alguien puede decir, yo soy periodista. No, te falta mucho porque tiene que tener responsabilidad social, profesionalismo, porque no puede publicar cualquier cosa, que hay que darle un contraste, hay que darle el balance de las cosas, porque después es como, dice, se murió tal artista. Y a las horas sale, no, yo aquí estoy vivo. O es porque estratégicamente en publicidad le dan como movimiento a ese personaje, ¿verdad? Esa es una parte. Pero ya en la parte pública o política, a veces sí hace mucho daño, ¿verdad? Entonces, sí, qué bueno que existe todavía el periodista que se formó en la parte análoga, ¿verdad? Porque tiene ese contraste. Aunque dicen que son de escritorio, pero confírmeme si es cierto. Claro, es la experiencia. ¿Me puede decir tal cosa? Si eso ocurrió o no, ¿verdad? Entonces hacer esos contrastes es lo que hace la gran diferencia de que alguien escriba cualquier cosa en las redes sociales. Claro. Ale, yo te quiero dar las gracias por haber atendido nuestro llamado, por haber abierto tu corazón, por esas lágrimas que viniste a derramar, porque sabemos que eso nos deja mucha enseñanza a nosotros. El lado humano del periodista. Fíjate. Y pues estás invitada para una próxima vez. Muchísimas gracias. Vamos a ver si viene Sandra por él, ¿verdad, Eduardo? Para que ustedes que hicieron parejas como mujeres en algún momento estén juntas y nos puedan dar sus anécdotas como que de lo que ustedes descubrieron como periodistas juntas, porque sabemos de que debieron haber hecho su historia juntas. Sí. Entonces, Para mí fue una persona muy importante. Es una persona muy importante. Porque incluso cuando yo estaba esperando bebé, que había lugares que obviamente no iba a llegar. O sí llegaba, pero no hasta el punto. ¿Verdad? Entonces, recuerdo que estábamos en una investigación de un señor desaparecido. Cuando empezaron estas cuestiones de las pandillas o de las maras, al hijo lo tratan de reclutar. Entonces vienen y al hijo yo creo que lo mueven los papás de la ciudad a otro lugar. Y cuando se da eso, secuestran al papá de este muchacho. Y aparece a los días muerto en el cementerio de la Verbena, en la parte donde están los XX.
Entonces, como era la nota de seguimiento de Sandrita, porque es así muy especial en estas historias. Entonces, nosotros teníamos una foto del señor. Entonces yo iba a ver si realmente era él. Entonces cuando llegamos al lugar, estaban unos policías fumando. Entonces dije, plano por los zancudos. Cuando le dan vuelta al señor y le empiezan a echar agua pura para verle el rostro y todo. Entonces empieza a salir todo los gusanitos, ¿no? Porque la descomposición y el color de la sangre cambia y todo eso. Entonces el olor sí me fue así como desagradable, pero seguí tomando fotos y toda la cuestión. Entonces llego ya salgo del área esta, ya donde está un parqueo, y está Sandrita y Julio Lara. Y me dice, ¿cómo estás? Bien. Te invito tu juguito, me dice Julio. Sacó de su carro un juguito. Lo toma tranquilo. Mira, me dice que desea comer un chow mein. No, un arroz chino, me dice. Muchas gracias. Y me invitaron a almorzar. Fuimos a comer. Y yo me sentí bien. Sí. Ya con el paso de los años, digo yo, ya entendí. Pero para eso no, porque como... Lo tomaste tranquila, eso fue. Sí, a mí lo único que me afectó fue el olor, no el ver las cosas. Porque fue una de las cosas que hablé con la primera vez que me encontré a Alex. En mi primer cobertura de nota roja, donde me dijo él, tú tienes que trabajar sin que te afecten las cosas, porque si no, quien se va a hacer daño vas a ser tú. Claro. Entonces empecé a pensar que todo era un teatro, de que solamente era una representación de algo y a tomar fotos, pero a veces a uno en el momento no le afecta tanto, sino ya en el pasar del tiempo, de recordar, y uno dice, qué duro, qué difícil. Pero sí. ¿Y yo qué te hice recordar más todavía? Pero es parte del proceso, porque dice que cuando a uno pues todavía llora es porque todavía le afecta eso, entonces es parte de, entonces ahora yo sé que tengo que ir a sanar esa parte de mí. Así es. Sí. Así que gracias, Ale. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu presencia y pues como he dicho, estás invitada para otra ocasión. Muchas gracias. Y si es posible que venga Sandra, pues qué bueno, sí. Y así compartimos con ella también. Sí, muchas gracias. Y ahí sí que yo los felicito porque es una excelente iniciativa para así que hacer un reconocimiento a todos los colegas, porque como dices, no es solo de ir a pachar botones, de ir a encender la cámara, ¿no? Todo tiene su porqué. Todo tiene su sentido. Sí. Gracias, Ale. A ustedes. Dios te bendiga. Muchas gracias y esta es tu casa. Gracias. Gracias. Este episodio fue presentado gracias a Quinta Solana, en el Centro Histórico. Un consejo: visítala por la noche. La vista y los cócteles elevan la experiencia.